Buen día para todos los legisladores, para quienes están en la sala de manera presencial y quienes nos acompañan por la plataforma digital. Contando con el quórum necesario, vamos a dar comienzo a la comisión del día de la fecha. Hoy nos convocan dos expedientes, el 41.723 y el 41.724. Son dos pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Rogelio Ramiro Fernández como defensor en la asesoría letrada de violencia familiar y género de primer turno, perteneciente a la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Vamos a invitar a la sala al señor abogado Fernández, por favor. Oh, doctor Fernández, por favor, tome, tome asiento. Muchas gracias. Bienvenido. Le voy a pedir, por favor, que usted en algunos minutos pueda presentarse ante los legisladores para luego sí dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. Usted está en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme. Mi nombre es Rogelio Ramiro Fernández, tengo 39 años. Estoy casado con Sofía Jiménez, también funcionaria del Poder Judicial de acá de Córdoba, y tenemos dos hijos. Voy a tratar de ser lo más breve en relación a lo que es mi vida académica y profesional. Tenemos dos hijos de 3 y 5 años, Vicente y Salvador. Bueno, soy nacido acá en la ciudad de Córdoba, el menor de cuatro hermanos, y estudié abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de estudiar abogacía en lo que es lo estrictamente académico, al egresar, comencé con una inscripción en la Universidad Nacional también de Derecho Penal uno, Derecho Penal 2, Procesal Penal, y comencé a desarrollarme en la Universidad Católica como jefe de trabajos prácticos en seminario de metodología, perdón. Primero como jefe de trabajos prácticos, luego como profesor adjunto de la materia, para también trabajar o empezar a dar clases de Penal uno y Penal 2 en la Universidad de Siglo XXI. Eso lo fui desarrollando en paralelo a mi avance en la carrera judicial, que lo voy a un poco desarrollar después. Esa lo hice hasta el año 2018, 2019 con mayor tiempo, porque una vez que empiezo a ser funcionario, los tiempos en horario inhábil eran bastante escueto lo que quedaba, entonces fui achicando la cuestión un poco académica, si se quiere. En paralelo de eso, aparte de ser abogado, soy, bueno, diplomado en Derecho Penal, soy especialista en Derecho Procesal Constitucional, con una tesina final vinculada al habeas corpus preventivo en la ciudad de Córdoba, vinculada, bueno, a la cuestión carcelaria, al régimen penitenciario. Y en lo que es mi desarrollo profesional, como les dije antes, en 2010 yo egreso de la Universidad Nacional. Luego de egresar de la Universidad Nacional, comienzo de 2011, ingreso a trabajar en un estudio jurídico, en realidad un jurídico contable, a Deloitte, que queda que hacer con un estudio tributario de cuestiones vinculadas a penal tributario y todo lo que es impuestos, digamos. Y recibo el primer llamado del Poder Judicial para ingresar, porque había rendido en 2010, para ingresar como empleado. En un comienzo no acepto la propuesta del Poder Judicial porque era para un tribunal, el juzgado electoral, y solicito que solamente ser citado en caso de que haya vacantes en el fuero penal. Así es que en junio, perdón, en junio se me ofrece ingresar al Poder Judicial, ya un juzgado. Ingreso al Poder Judicial en junio del 2011, en el juzgado de control número 6 a cargo del doctor Espine Gómez. En ese momento, Córdoba, eh, bueno,
se saca la primera fiscalía especializada en violencia familiar, era la Fiscalía de Violencia del Distrito 2, turno 2, y refuerza el personal de la Fiscalía de Violencia Familiar y a la vez crea un juzgado especializado en violencia familiar. Era el juzgado de control número 6 donde ingreso yo a trabajar. Trabajé en el juzgado de control número 6 a cargo del doctor Espina Gómez, fui su relator hasta el año 2015 que el doctor se acoge al beneficio de la jubilación y luego del doctor Espina Gómez trabajé con la doctora Cristina Giordano, actualmente miembro del Tribunal Oral Federal número 3. Eso fue hasta el año 2017, que en el año 2017, a través de concurso público de oposición que del Poder Judicial, los concursos internos, rindo para prosecretario letrado de la Fiscalía de Violencia Familiar también, que en este caso asumí como prosecretario en noviembre del 2017 en la Fiscalía de Violencia Familiar del segundo turno, a cargo de la doctora Bettina Cropia, actual fiscal adjunta, durante un año, hasta el año 2018, que pasó a formar parte de la Fiscalía de Violencia Familiar, en ese momento Violencia Familiar sola, del doctor Camacho, de la Fiscalía de Violencia del primer turno. 3 años más en esa fiscalía como prosecretario y rindo concurso para ser secretario de de Violencia Familiar y Género ya ahí, con la creación por ley de las dos fiscalías nuevas, la del quinto y sexto turno, y la del cuarto ya estaba funcionando. Bueno, es cuando se refuerza el Foro de Violencia Familiar y Género, que se crean los dos juzgados de control. Bueno, el de sexto se transforma en primero de violencia de género, la creación del segundo juzgado de control, la asesoría de víctimas de primer y segundo turno, para la cual, bueno, ahora se está buscando este acuerdo, en caso de que ustedes presten el acuerdo para asumir como defensor público penal de la asesoría de víctimas del primer turno y asumo como secretario con la puesta en funcionamiento de esta Fiscalía de Violencia Familiar y Género del sexto turno, donde estoy actualmente. En paralelo a eso, me olvidé de desarrollar la cuestión académica, seguí con algunas publicaciones, alguna publicación del libro vinculado a violencia, a la peligro procesal, a los indicios de peligro procesal en el Tribunal Superior de Justicia. Estoy actualmente dando estoy como profesor invitado en las materias opcionales de la Universidad Nacional vinculado a niñez, todo vinculado a cuestiones de violencia de género y familiar, concretamente niñez y algunas cuestiones de la práctica profesional 3 de la Universidad Nacional de Córdoba. Previo a este concurso por el cual estoy ahora transitando la última instancia, había aprobado para el viejo asesor letrado penal del Interior, muchas gracias, en el año 2016 o 2017, y 2 concursos para juez. En todas las instancias había pasado, juez capital y juez del Interior, en todas las instancias había pasado la primera parte del examen, luego no llega a los 70 puntos que requiere la entrevista personal. Esta es la cuarta vez que me presento ante el Consejo y bueno, estoy en esta instancia actualmente. Eso sería un poco el desarrollo profesional y académico reducido. Muy bien, doctor. Ahora vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y ya me ha solicitado la palabra la legisladora Alejandra Ferrero. Legisladora, usted tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Bueno, una trayectoria larga en violencia familiar que es un fuero complicado, ¿no? Creo que estamos cerca de 3.000 presos dentro de los 14.000 motivados por delitos de violencia familiar. Y mi pregunta son dos. Primero, bueno, la defensa pública es otra mirada, ¿no? Claramente, de la de secretario o desde el Ministerio Público Fiscal, por supuesto. eh, Le va a tocar un acompañamiento y además una extenuante tarea porque los defensores van a tener que intervenir en todas las etapas y en casos de violencia me parece que es muchísimo trabajo. Le quiero preguntar, acá en la legislatura se trabajó un proyecto de tobilleras electrónicas. ¿Qué opina, dada la circunstancia, la gravedad, los factores de riesgo que se pueden detectar, si es posible, si es factible, si usted cree que podría analizarse
ser aplicado para los casos de violencia de género, cuando en determinados casos, no siempre quizás, bueno, quiero ver su mirada desde adentro. No lo teníamos contemplado específicamente para los casos de violencia, pero por eso quiero una opinión de alguien especializado en el tema. Después le quiero preguntar su opinión del Centro de Varones, una institución que nadie habla, que no se conoce, pero que atiende a más de 1000 varones. No me acuerdo si era mensualmente o semanalmente, porque era una barbaridad la cantidad de derivaciones que tenían del Poder Judicial. Bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Tienen estadísticas en el Poder Judicial, sobre todo en los fueros de violencia, respecto a la reincidencia de quienes son tratados en el Instituto de Varones? Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, señora legisladora. Eh, bueno, tal vez he sido un poco breve. Mi paso ha sido por el Ministerio Público Fiscal los últimos 8 años y, como dije, yo ingresé justamente casi con la creación. Si se quiere, soy casi un producto de lo que es el fuero de violencia. Yo ingreso al Poder Judicial con la creación, el 15 de junio se inicia, Córdoba fue de las primeras. Soy un férreo defensor de la especialización, tanto de la provincia de Córdoba y de lo que ha ido pasando con la cuestión de esto, sobre todo tobilleras y demás. De hecho, recuerdo las primeras capacitaciones que hubo a través de la doctora Balestrini cuando ella, bueno, cuando se trae el botón antipánico como primer método de resguardo de las víctimas, hoy mucho más aceitado que aquellas épocas, los primeros botones, y actualmente las tobilleras. Em, Voy a empezar por el tema de las tobilleras. A ver, nosotros hoy, como medidas alternativas de resguardo de la víctima, tenemos el dispositivo, las tobilleras, por un lado, el dual, que tiene la víctima y el agresor, y son resortes del TGA, actualmente del Tribunal de Gestión Asociada de los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género, que son quienes pueden disponer. Son un bien escaso, ciertamente, pero de enorme valía para darle garantías a la víctima del no acercamiento en relación al agresor, eh, y que producen ciertamente un resguardo absoluto de la víctima. Tienen algunas limitaciones que son sí o sí 1500 metros, eso no se puede regular a menos, y le da mucha tranquilidad a quien resulta víctima una vez que se impone. Son muy útiles a la vez. Nosotros tenemos una gran cantidad de juicios abreviados en los casos donde hay penas condicionales o recuperos de libertad por agotamiento de la pena, que al momento del recupero se les impongan esta tobillera y les da la posibilidad de víctima. Entiendo que el proyecto al que se refiere es la tobillera electrónica para prisiones domiciliarias, digamos, para el control de la prisión domiciliaria y que no sea eh, un una medida que resulte en algún punto para... Disculpe, doctor, que no me expresé, sí, para detenciones cautelares, en ese caso, para la aplicación de ese caso, que tengo entendido que la disponibilidad era muy escasa, existían 80 en la provincia, están por hacer una compra, pero imagínense con 80, bueno, pero digo a futuro, si tuviéramos la disponibilidad de las tobilleras. Sí, claro, el tema de la tobillera como control de la prisión domiciliaria, hoy se están dictando prisiones domiciliarias, pero tenemos limitación en cuanto al control. El efectivo control de la prisión domiciliaria a veces tiene cierta complejidad. Creo que esas alternativas, la utilización de la tobillera electrónica para el cumplimiento permitiría, si se quiere, la flexibilización de aquellas medidas de coerción en relación a los imputados, siempre que esto garantice el control efectivo del cumplimiento de la medida. Porque cuál es la sensación o puede ser la situación hoy es del no poder determinar que efectivamente se cumple. Hoy el trámite que usted refiere es así, de hecho se solicita el servicio penitenciario y la viabilidad, y obviamente que la viabilidad va unido a la disponibilidad de dispositivos. Em, es distinto al supuesto que yo planteé antes, ¿no? De la tobillera electrónica de la víctima, medida preventiva y que lo que permite es más garantizar la indemnidad de la víctima. Pero creo que sería una forma útil y a la vez, si yo hace un análisis económico de la situación, probablemente más barata a largo plazo que todo lo que es el sistema penitenciario en sí mismo.
Sí, la justicia federal, conozco que en otra jurisdicción, de hecho hay debates interesantes si no debería ser la primera alternativa como medida de coerción previo a la medida cautelar en el establecimiento penitenciario. Algo que no dije, justo ahora que lo estoy diciendo, que pertenezco a la Academia Nacional de Derecho, al Instituto de Derecho Procesal Penal, y es un debate que hemos tenido el año pasado. Este año el tema propuesto por el doctor Café Tanores es las medidas cautelares alternativas frente a lo que sería la saturación del sistema penitenciario. Y creo que sería una alternativa muy útil y viable para tratar de descomprimir un sistema. Siempre y cuando convengamos que esa situación también tiene beneficios para el imputado porque están cumpliendo pena. O sea, la prisión domiciliaria es una forma de ejecución de la medida de coerción, pero están cumpliendo, por lo tanto también va a ser considerado el momento de la imposición de una posible pena. En cuanto al otro, el Centro Integral de Varones, vuelvo a decirle, soy un ferro defensor del modelo de Córdoba, sinceramente, en la cuestión de género. Hemos tenido, bueno, por una cuestión de convicción, sinceramente, lo que es el trabajo en la cuestión de violencia de género, eh, tengo un trato muy personal con los operadores. El Centro Integral de Varones, hemos conocido los directores, y es una de las medidas que hace tiempo viene funcionando. Y a decir verdad, funciona muy bien. No solamente, no quiero ser autorreferencial, pero no solamente hemos tenido resultados positivos. El Centro Integral de Varones es un centro integral para varones en situación de violencia. Muchos le dicen el polo del varón, en la jerga coloquial, digamos, pero es el Centro Integral para varones en situación de violencia. Y ha tenido no solamente resultados muy positivos en cuestiones de género, sino que en casos particulares, yo recuerdo haber estado trabajando en el juzgado de control y a instancia de la señora jueza, se dio intervención en un conflicto donde había hermanos con lesiones graves. Estaba muy próximo a una tentativa de homicidio por una discusión producto del alcohol y drogas. Y planteando la situación de la necesidad del manejo de la violencia, se le recibió a esta persona. Tiempo después terminó una probation y demás, pero tuvimos la suerte de cruzarnos con quien transitó todas las etapas del centro de varones y nos contaba los cambios que había tenido para relacionarse, no solamente en relación al grupo familiar, sino también en relación a la pareja. Suena romántico, pero realmente el centro de varones tiene una incidencia muy importante. Es una de las condiciones prácticamente de cajón que se establece para un posible recupero, la realización del tratamiento. Y hoy, a través del expediente electrónico, nosotros tenemos la posibilidad de que el centro de varones no solamente es una condición para el imputado acreditar el cumplimiento, porque si se me permite, no quiero ser muy extenso, tal vez lo que usted me diga, señora legisladora, pero el centro de varones tiene una primera instancia de ingreso, de decisión de cómo va a trabajar la problemática. Esa presentación suele ser grupal y después se trabaja en grupo, no es una terapia individual. Esta terapia, este trabajo en grupo de la cuestión, luego se desarrolla en distintas reuniones y se van informando los avances. Esto después se va espaciando más y se da la posibilidad, bueno, de darle un cierre o a pasar un segundo ciclo y hasta un tercer ciclo. Bueno, esa es la... Tengo muy buena mirada sobre el Instituto de Varones y creo que a futuro la sociedad va a requerir una réplica de un instituto de prevención, de contención, de recuperación, eh, no solamente en materia de violencia, sino en adicciones. Me parece que, por eso le pregunto, ¿no? Porque es algo que para afuera muchas veces la gente ni sabe que existe, y yo lo he estudiado particularmente mucho cuando me estuve preparando para rendir un concurso en violencia y lo visité y me parece maravilloso, el único en Sudamérica. Y bueno, las cosas buenas también hay que decirlas y replicarlas, por eso se lo pregunté y me parece que sería bueno replicarlo en materia de adicciones también. Así que Sí. muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted. Legisladora Gudiño me ha solicitado la palabra. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Doctor, a mí me interesaría saber cuál es su opinión con respecto a la cuestión de género, de lo que ha pasado con la doctora Pochettino y el caso que ha trascendido estos días. ¿Qué opinión merece o qué es lo que usted cree con lo que ha pasado con la justicia estos días, con el caso de violencia? ¿Cuál? Perdón, El de la doctora Pochettino con el ex presidente comunal del Brete.
Sí, justo antes de ingresar estaba viendo la noticia del brete. Desconozco los pormenores del... Ah, pero es un caso de violencia en donde se demostraron varias circunstancias de las víctimas. Entonces, a ver, yo quería saber su opinión personal, digamos, no es que el tema pasó desapercibido, es un lugar que le atañe a usted que conoce muy bien. Entonces, quería saber qué es lo que opinaba con respecto a eso. Bueno, la verdad, insisto, disculpe el caso concreto del el brete, no lo conozco. La cuestión de género, eh, si no podría explayarme en este caso concreto porque no desconozco la noticia, le soy sincero, no. Perfecto, muchas gracias. Legislador Rodrigo Agrelo. Gracias, señor presidente. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Quiero hacerle dos o tres preguntitas y finalmente le quiero hacer una pequeña reflexión. Mi primera pregunta es, de acuerdo a su experiencia, que es prolongada en el caso de los juzgados, perdón, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Violencia de Género, ¿en qué porcentajes de los casos que ustedes atienden está presente el consumo de drogas o de alcohol? Aproximadamente. Bueno, en esto voy a hacer conteste con quienes me han precedido en las distintas entrevistas y ciertamente el consumo de drogas y alcohol, siempre estamos todos hablando del 98, 99, le podría decir virtualmente la totalidad de casos. Preparándome para esta instancia, he repensado si es la respuesta correcta y le podría dar una mirada más, si se quiere, desde Sí, estar tantos años en la instrucción. Creo que cuando hablamos de 98, 99, la totalidad, virtualmente la totalidad de los casos, creo que estamos enfocándonos en los casos graves, lo cual es, si se quiere, peor en cuanto a la estadística de lo que hace el consumo de drogas y alcohol para lo que es las causas penales. Porque ¿cuáles son las causas que en definitiva requieren la atención del proceso penal o las que mayor atención requieren? Son las de mayor gravedad o las que llevan consigo una medida de coerción. Entonces, eh, creo que es alarmante, creo que es un problema que se debe encarar. Y se da una situación parecida a lo que me dijo un consultor de la legisladora precedentemente en relación a lo que es el centro de varones. Las medidas de rigor prácticamente para los recuperos de libertad en los casos que se piensa como una alternativa, se incluye el tratamiento en el Centro Integral de Varones y el centro bueno, en el centro de adicciones, la posibilidad de acompañar esto. La verdad que es un tema en violencia familiar. Usted comprenderá que cuando hay un problema de consumo de alguno de los integrantes de los miembros, generalmente repercute más allá de los hechos violentos contra la propiedad, en el grupo familiar suele ser habitual, si se quiere, esta situación de consumo y que realmente es un problema difícil de solucionar. perfecto. Entonces le repregunto, doctor, ¿cómo ve usted una impresión, ¿no? Sí, sí. Desde su experiencia, la eficacia del sistema al que ustedes derivan para el tratamiento en el caso de consumo de drogas? Bueno, el tema de la ley de salud mental actualmente vinculado a esto es complejo, ciertamente. Eh, Básicamente se necesita la voluntad de quien es derivado de estos centros de atención. Los centros, a ver, quien realmente cumple el tratamiento, por ejemplo, el centro de adicciones, nosotros hemos tenido hasta informes químicos de seguimiento. El problema es la adhesión a ese tratamiento, ¿cierto? No sé si quiere profundizar sobre el tema de la ley de salud mental y Sí, me interesa saber si usted tiene una opinión formada respecto sí. a la eficacia del sistema cuando la adhesión al tratamiento es baja o nula, en orden a la recuperación de la persona. Sí, el tema de cuando hay falta de adhesión al tratamiento y hoy cómo está planteada la ley de salud mental a nivel nacional y la réplica que hay ahí en la provincia de Córdoba,
es de complejo solución frente a esta necesidad de voluntad de la persona que se encuentra inmersa en esto para seguir el tratamiento. Antes, bueno, lo que fue el devenir, como dije al presentarme, nosotros en el juzgado de control original, allá por el año 2010, 2011, se contaba con algunas instituciones, hoy que han ido desapareciendo, Oliva, Santa María, había de hecho un pabellón de Santa María que era cerrado y que daba ciertas garantías para continuar, esto se fue desarticulando con el avance de la ley de salud mental. Eh, y el tema del consumo genera esta situación de la falta de adhesión. Es muy difícil. Yo, en caso de que tenga el acuerdo, digamos, de ustedes, esta legislatura, voy a pasar a formar el grupo del Defensor Público de Víctimas y es muy difícil, ciertamente, atender a la víctima desde el Ministerio Público Fiscal y escuchar a madres que dicen, es la 10ª vez que lo denuncio, él no es malo, el problema no es él, el problema es la droga. O él es bueno, trabajador, buena persona, pero toma alcohol y aparece la violencia y la violencia despertó. O gente que realmente, nos ha pasado gente muy mayor, que ciertamente prefería seguir trabajando con 70, 75, 80 años, seguir trabajando para no estar en su casa porque los hijos, el hijo, generalmente es el hijo, le roba todo lo que tiene para consumir. Eh, es complejo hoy frente a esta situación que no contar con cosas. Hoy tenemos el centro psicoasistencial como primera medida, pero es un lugar para agudos, quien luego Estabilizado. el periodo de estabilización, que suele ser de una semana, son derivados a establecimientos penitenciarios. Dentro de los establecimientos, quien cuenta con un pabellón de adicciones, pero que previo a ingresar al pabellón de adicciones tiene que reunir ciertos requisitos, y uno de los requisitos es indirectamente el que usted me está planteando, que es la voluntad. No ingresa cualquiera al pabellón de adicciones en el establecimiento penitenciario, genera esta situación compleja. Entonces me surge esta pregunta, porque voy al punto de la ley de salud mental, ¿no? Sí. En los casos de baja adherencia al tratamiento, ¿no? No estamos hablando de la persona que niega la posibilidad, sino aquel que tiene la voluntad afectada, doblada, que quiere y no puede, llamémosle, ¿no? Que quiere Y y no no lo puede. logra. ¿Usted ve o vería como un camino potable para esos casos la generación de sistemas, de nuevos sistemas cerrados, no que tengan que ver con lo que eran los manicomios anteriormente, porque no es la idea, pero ¿usted vería como útil un dispositivo o la autorización de dispositivos que permitieran la contención prolongada de estos individuos para ayudarlos, ¿no? Entiendo. Si yo me baso en lo que es el planteo de las víctimas y quienes rodean, hemos tenido tristemente homicidios, femicidios, en realidad era Claro. la abuela, se tramitó en nuestra fiscalía, donde el problema es de adicción y resultó finalmente inimputable por esta cuestión. Eh, Creo que la internación involuntaria Ujú. o permanecer en lugares cerrados es un debate que tal vez debería volver a darse en la órbita que corresponda, ya sea el Congreso de la Nación o esta legislatura, para que permita un tratamiento frente al quien no, al quien carece de voluntad. Sé que esto hoy tal vez sea de bruces con los principios de la ley nacional y la decisión que ha hecho nuestra provincia, y el debate que deberán dar quienes estén especializados en la cuestión de salud y salud mental, ¿no? Yo lo que le hago referencia a la atención de las víctimas es muy difícil, muy duro escuchar cómo vive quien, lo digo, padece en el sentido amplio de Sí, la palabra, ¿no? No solamente el familiar, sino quien padece la claro. cuestión de salud, porque generalmente estos problemas de adicciones no solamente es la adicción, o sea, no es solamente el consumo de drogas o alcohol o drogas y alcohol y diversas drogas, sino suelen tener, no todos, pero suele haber una patología de base que se agrega a este conflicto y realmente no soy especialista para decir cuál es el mejor tratamiento,
pero realmente pareciera que no tienen la voluntad para poderlo seguir, ¿no? Entiendo, entiendo su elíptica afirmación, me parece prudente que lo haga así. Le quiero decir algo, voy a seguir con un par de preguntas más, perdón. Nada de lo que usted diga en lo personal va a afectar el sentido de mi voto, ¿no? O sea que usted puede explayarse según su criterio a No, no, no. voluntad, eh, al menos en mi caso. Y en este punto me parece que es importante. ¿Qué piensa usted sobre la utilidad o no de la baja de la edad de la imputabilidad? Bueno, en relación a la baja de imputabilidad, mi posición es en contra de la baja de imputabilidad por diversos motivos. Eh, Esta entrevista comenzó un poco tratando la cuestión de medidas alternativas a la prisión a la privación cautelar de la libertad o a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios. Y si la baja de imputabilidad se refiere únicamente, o sea, se refiere a dar como alternativa el ingreso de personas menores de 18 años, niños, niñas o adolescentes, a un establecimiento penitenciario como respuesta frente al delito, creo que no es la solución. Estamos reconociendo, por un lado, lo complejo del sistema carcelario y darle ingreso a niños, niñas o adolescentes, no creo que sea la solución. Más allá de distintos argumentos que hay en torno al desarrollo biológico, neurocognitivo, Está claro. neurociencia y demás, lo cual no me parece que sea ni siquiera hoy la discusión. En cuanto a tratamientos vinculados y recursos, ¿no? Vinculados a cuestiones que son de público conocimiento, ¿no? Niños en conflicto con la ley penal, me parece que se debería profundizar en medidas socioeducativas, pero no la imputabilidad frente a la respuesta que se le podría dar, ¿no? Que es el establecimiento penitenciario como una alternativa. Más allá de que hoy, perdón, ¿no? Para terminar, entre los 16 y los 18 tenemos este tratamiento, pero a Sí, posteriori sí. de eso está la amenaza de la privación O cautelar sea, de la ¿usted libertad. sería partidario de la anticipación, por ejemplo, del tratamiento penal juvenil? Si es tratamiento con medidas socioeducativas de un control efectivo y eficiente Claro. que le dé alternativas, yo en relación a esto de ejercer el cargo desde prosecretario, actualmente como secretario atiendo generalmente en el polo en el polo de la mujer, eh, es muy interesante tener contacto con las víctimas y escucharlas qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. Generalmente, por el tema, yo como describí, no he trabajado en delitos contra la propiedad, grandes Claro. organizaciones, estafas, como para yo decirles si hay un gran número de estafadores menores de edad. Lo que sí le puedo decir es la sensación de esta mamá, este papá, este hermano, hoy hay hasta hermanos se ven desbordados por esta situación, que lo que quieren es una alternativa que les dé una nueva posibilidad. Creo que la posibilidad está en la educación, está en alternativas, está en darle otras herramientas y no está en la cárcel. Está claro su punto, doctor. Por último, simplemente quiero hacerle una reflexión en voz alta, porque es una cuestión que, por lo menos, a a nuestra fuerza le importa, Encuentro Vecinal, y es la siguiente. A todas luces, el poder político ha tendido su mano sobre el poder judicial. Yo no le estoy por pedir que usted me lo diga. Algunas de los síntomas más visibles de eso están a la vista en los últimos días en algún fallo judicial. Yo advierto que el poder político lo que está haciendo en los buenos funcionarios de carrera muchas veces es someterlos a una especie de presión tácita que los condiciona a la continuidad del progreso de su carrera en la medida en que no incomoden al poder. Usted es un hombre joven, tiene por delante 20 años más, por lo menos, de carrera judicial. Nuestra invitación es la siguiente, doctor. Nosotros creemos que hay que cumplir con la tarea que hoy nos encomienda, en el presente.
lo que se ha desarrollado en el Poder Judicial de Córdoba, yo diría que son dos cosas. Por un lado, el carrerismo, es decir, aquel que no incomoda al poder porque quiere seguir progresando, porque quiere tener un mejor sueldo, porque quiere desarrollarse profesionalmente, entonces la condición es que el poder ni me mire, porque si lo incomodo, estoy frito. Y lo segundo es empezar ya explícitamente a incidir en las decisiones judiciales. En este Poder Legislativo se presentó un proyecto muy bien recibido por el oficialismo, que es para la creación de una Cámara de Casación Penal. Y 4 de los 5 vocales del Tribunal Superior de Justicia son ex funcionarios de los gobiernos oficialistas de los últimos 25 años. Entonces, todo lo que yo quiero decirle, doctor, yo a usted recién lo conozco, no estoy No, abriendo no, un no, juicio personal. sobre su persona, estoy haciendo una reflexión que me parece que merece ya, porque ha llegado a tal nivel lo que estamos viendo en el Poder Judicial de Córdoba, que ya es preocupante. Entonces, las personas, las buenas personas, personas de buena fe, que entran con toda la intención, se ven condicionadas en su carrera por el poder que no va a hacer que lo incomode. Y por otro lado, ya son, en el caso inclusive del Ministerio Público Fiscal, donde tienen nada menos que la facultad de acusación, ya hay una incidencia mucho más activa. Entonces, toda nuestra invitación es cumplir con la tarea diaria, pensando que eso es lo que nos va a llevar al mejor nivel. Y si eso no pasa y de pronto nos estancamos, y bueno, lamentablemente, pero el mejor servicio será a la comunidad, será ese. Yo, al votar, yo voy a adelantar, le voy a adelantar a usted mi voto favorable, no tengo ninguna razón para votar en contra de su postulación. Yo me quedaría tranquilo si en el tiempo lo cruzo de vuelta a usted y me encuentro con un funcionario que pese a todo ha cumplido con su deber actual. Eso es todo lo Bien. que quería decir. Gracias, legislador Perdón, Agrelo. señor presidente, ¿podría hacer una Pero breve por consideración al favor, respecto? por favor. No quiero extenderme el tiempo ni quitarle el tiempo a nadie. Celebro sinceramente lo que plantea el señor legislador. En esto voy a tener que ser autorreferencial. Usted no me conoce y entiendo la situación. Ingresé al Poder Judicial por convicción. Sinceramente, estaba en un sector privado de las Big Four, las 4 empresas más grandes de Córdoba y a nivel país. En realidad, a nivel Latinoamérica, en cuanto a empleados y a cuestión tributaria. Ingresé a este Poder Judicial y lamentablemente, por más que a veces cueste y a veces se tenga que sostener hacia afuera, las cosas buenas tampoco se tienen la misma noticia. Ingresé por un concurso público absolutamente anónimo. Rendí 3 concursos internos en los cuales en los 3 casos saqué la nota más alta, absolutamente anónimo dentro del Poder Judicial. Celebro que hoy, si hay algunas mínimas sospechas, se vaya a fondo. El Poder Judicial de Córdoba en eso es absolutamente intachable en cuanto a lo que es anónimo ese concurso, porque es un número. Me refiero a los concursos internos con los que fui consiguiendo los cargos intermedios. No puedo hablar de todo el Poder Judicial, no sé a qué caso puntual referir a usted, le puedo contar de mi situación personal. Eh, en mi caso concreto he llevado amparos en contra de la Municipalidad de Córdoba y los proyectos vinculados a eso con distintos jueces que he tenido, absolutamente nunca hubo una incidencia y esto me hago cargo y lo invito a que nos encontremos en 10 años a ver si mantengo esta situación. Ninguna incidencia ni de ninguno de los poderes separados. He llevado homicidios, ninguna situación, y ni siquiera estoy hablando bien de mí, estoy hablando bien de mis jefes, quienes han sido los titulares de las oficinas a las cuales yo he pertenecido. Doctor Cropi, doctor Pablo Cuenca, el doctor Espina Gómez, la doctora Cristina Giordano, doctor Pablo Camacho, y la verdad que absolutamente todos los proyectos que me he tocado como empleado, como secretario, no hemos tenido ninguna situación. Y en cuanto a la cuestión institucional, me gustaría hacer un solo comentario porque usted trajo la cuestión de drogas, está al tanto del fallo Loyola, cómo ha sido. Bueno, el fallo Loyola creo que uno también tiene que destacar las cosas que funcionan bien en Córdoba, ¿no? Porque solemos ser muy críticos con las cosas que no funcionan y así como la legisladora presentemente destacó el Centro de Varones, que es modelo a nivel Latinoamérica de antes, Córdoba fue la primera que contó con los botones antipánico,
Córdoba fue la primera que falló antes que la Corte fallara en el fallo Góngora. Córdoba falló en el fallo Guzmán 2011. Fue la primera que tuvo perspectiva de género, la primera que tuvo una fiscalía especializada en violencia de género, el primer juzgado de control de Latinoamérica vinculado a violencia de género. Sacando esta cuestión y entrando al fallo Loyola, en el fallo Loyola, perdón si me desplayo, lo voy a tratar de decir a los legisladores breve, por si alguien no está al tanto, en ese fallo el Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, ni siquiera hubo unanimidad, digo ni siquiera, después van a entender por qué, declaró la inconstitucionalidad de la escala penal. Esta inconstitucionalidad, si hoy lo pensamos, fue pedidos del Ministerio Público de la Defensa. En ese momento era el cuerpo de asesores, pero hoy lo que sería el Ministerio Público de la Defensa. Es decir, si uno lo ve desde afuera, los defensores públicos le piden al Tribunal Superior que esta escala vinculada a la comercialización de drogas es inconstitucional. El Tribunal Superior, por mayoría, no hay, con todo respeto lo digo, no hay corporativismo, no vamos por unanimidad, digamos todo lo mismo. Por mayoría declara la inconstitucionalidad. La Fiscalía General, que podría decir, bueno, esto queda una cuestión doméstica, que no sea público a nivel nacional, que queda acá, es lo que decidió el tribunal, fallemos todo para el mismo lado. La Fiscalía General casó, en realidad plantea el recurso extraordinario federal, y esto termina resultando en una condena, digamos, la reversión del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es muy saludable. Tenemos los defensores que opinan una cosa, un tribunal superior que por mayoría resuelve otra, y una fiscalía general que podría haberlo dejado en algo doméstico, dijo, no, no estoy de acuerdo, vamos a la corte, y la corte termina dando vuelta un fallo de Córdoba. Más allá del resultado y lo anecdótico que puede resultar esto, me parece que habla de una institucionalidad, al menos puertas adentro ahí, muy saludable, con distintos criterios, que llevó a hoy se están, obviamente, se acata el fallo de la Corte y volvemos al criterio anterior, pero habla, me parece, así como es cierto que se destacan circunstancias negativas, si se quiere, o habitualmente negativas del Poder Judicial, cuando las cosas funcionan y cuando las instituciones funcionan, también creo que hay que celebrarlo. Y dentro del tema de los concursos, uno en Abogacía va teniendo amigos de distintos lugares y demás, incluso distintos órbitas del Poder Judicial. Córdoba, en ese sentido, es modelo en cuanto al ascenso por consenso. Yo no tengo ningún conocido en esta legislatura, ningún conocido en el Poder Ejecutivo, no tengo ni siquiera familiares de antecedentes. Son mi hermano, que también forma parte de la Defensa Pública como prosecretario, y hoy estoy acá, en esta casa, procurando tener el aval de una comisión para luego tener el aval de una legislatura, insisto, por convicción y sin haber tenido ninguna otra. Por brevedad, doctor, no quisiera contradecirlo en el último tema que usted ha tocado respecto a los concursos, eh, y lo invitaría a repasar, pero no quiero abrir un debate acá, sobre el desempeño que tiene el Fuero Anticorrupción en la provincia de Córdoba. Y yo le aseguro que muchas de las cosas que usted acaba de afirmar serían bastante matizadas, porque si hay alguien que está a salvo del Fuero Anticorrupción es el poder en Córdoba. Entonces, Perdón, doctor. no quiero abrir un debate, No, no, pero el doctor no, no, ha no. abierto que no modifica mi voto esto, ¿no? No, No, es que Eh, yo creo que ha sido muy criterioso en su intervención, en su claro, reflexión, y yo le agradezco a usted que ha sí, sido muy respetuoso en su sí, claro. reflexión, aún no No compartiéndola. compartiendo esta última Me parte. parece que Ha yo conozco concluido su. No, no, yo conozco mi adelanto a su pedido. Ha No, no, concluido mi no, no. intervención. Yo conozco su pensamiento y su lucha, y lo invito, si quiere, después también puede tomar un café con el doctor Fernández y pueden hacer debates prolongados si quieren. Yo le agradezco Perdón el por respeto. no he No, no, querido no, legislador. monopolizar, pero hoy he No, no, venido inquieto, doctor. no, 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 pero siempre lo hace con mucho respeto, por eso yo le Hace agradezco. 2 años que estoy inquieto. No, no. Más allá de que sea inquieto, siempre sus intervenciones son respetuosas, por eso A eso sí. vale la pena escucharlo, y le agradezco también a usted, doctor Fernández, su intervención. Yo entiendo que no hay más legisladores que hayan solicitado la palabra, por lo cual hemos finalizado con usted. Le agradezco muchísimo que haya venido a esta legislatura de Córdoba, y si esta legislatura presta acuerdo, usted va a tener una gran responsabilidad, así que le deseamos éxito si así fuere. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
A continuación, vamos a tratar el expediente 41724, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar al señor abogado Marcos Moreno como defensor en la asesoría letrada penal de 15º turno, perteneciente a la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Vamos a invitarlo a pasar a la sala, por favor. Tome asiento, por favor. Como presidente de la comisión, le doy la bienvenida a esta legislatura, a esta comisión en particular. ¿Cómo les va? Como verá, hay legisladores en la sala de manera presencial y otros que están por la plataforma digital. Y como acostumbramos a hacer con lo que nosotros llamamos pliegos, con los nombres, con los abogados y abogadas que vienen, yo le invito a que en algunos minutos pueda presentarse ante los legisladores para luego sí dejar abiertas las preguntas a los mismos, por favor. Usted está en uso de la palabra. Bueno, ¿cómo les va a los miembros presentes, a los que están en manera virtual? Gracias, señor presidente, por su labor de por ahí de liderar estas pasiones internas del recinto que las vemos o por lo menos las veo en los videos. En segundo lugar, agradezco esta posibilidad, porque la Constitución de Córdoba específicamente dice que la labor de la legislatura es esta, es prestar acuerdo precisamente a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, un aspecto que preocupa muchísimo y con razón al legislador Maqueda, que no sé si está, no los veo, eh, De pero manera presencial no de está. manera presencial no, pero de manera virtual virtual tampoco lo veo, así tampoco está. que... Pero bueno, al legislador Maqueda y a algunos otros legisladores le preocupa y la verdad que es sano este control entre poderes legislativos y poder ejecutivo. Zanjado eso, mi nombre es Marcos Moreno. Como muchos de los que pasaron acá, estoy en la crisis de los 40, así que estoy en la misma senda. Soy papá de 2 hijos, Tomás de 5 y Camilo de 2. Estoy casado con Flor, maestra jardinera. Em, Soy el segundo de cinco hermanos. Mi mamá abogada, a quien le debo mi formación inicial y que es la que considero que es la más importante de todas. Tuvimos la mala suerte de perder a nuestro padre muy temprano, así que ella hizo el labor de los dos. Eso en cuanto a mi presentación personal, en cuanto a mi aspecto laboral, me desempeñé toda mi vida en tribunales. Hace un par de semanas cumplí 14 años, incluido 2 años de pasantía. Estuve 2 años de pasantía y el resto siempre me desempeñé en tribunales penales. Primero ingresé en una fiscalía de instrucción con el doctor Aradas. Luego me llevó Marcelo Nicolás Jaime, defensor público, a su defensoría, la número 14. Luego yo tuve la posibilidad de ir a estudiar afuera y él juró como vocal. Yo cuando volví al año y medio, él ya no me dejó volver a la asesoría, sino que me llegó a la Cámara Criminal con él. Entonces estuve en Fiscalía de Instrucción, en la Defensa Pública y en una Cámara Criminal. Hasta que en la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia me convocó para hacerme un poco cargo, junto a un grupo de trabajo, de llevar adelante lo que era la implementación del expediente electrónico en el foro penal. Y ahí formé parte desde ese momento del Tribunal Superior de Justicia y en la actualidad formo parte de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, colaborando con proyectos, proyectos jurídicos, proyectos administrativos de funcionamiento del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y en cuanto a mi labor académica, si se quiere, soy egresado de la Universidad Católica de Córdoba, de abogado. Tuve la posibilidad de irme afuera a hacer una maestría en Derecho Procesal, perdón, en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Salamanca, 1 año y medio. Después volví y el año pasado tuve la posibilidad de volverme a ir afuera a una especialidad, también en España,
en la Escuela Judicial de Jueces, de la cual muchos de ustedes fueron el año pasado a la Escuela Judicial, incluso los recibieron y pudieron estar conociendo las instalaciones. Y otra cosa, eh, me presenté 2 veces en el Consejo de la Magistratura, las dos con resultado positivo, por suerte, tanto para juez de ejecución penal, que salí número cuarto, y ahora como defensor público, en la cual también quedé en la orden de mérito. Esa es mi presentación en en los 3 ámbitos. Excelente. Gracias, doctor Moreno. Ahora vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores. Seguramente el legislador Agrelo va a hacer uso de la palabra. Porque ¿Alguna casi participación? en un 99% te pide. Probabilidades. Está bien. Veo que yo le dije que tenía que regular las pasiones. Doctor, veo que usted tiene una carrera muy linda, muy prolongada. Esa experiencia en el exterior también parece una cosa muy positiva. Pero veo que usted ha transitado por caminos parecidos a los que uno, por ejemplo, acá veo una disertación suya sobre aborto y constitución. Pero no se preocupen que no voy a preguntar sobre eso porque los voy a tener un tiempo largo acá. Pero veo mucho suyo sobre narcotráfico y adicciones. Y veo una charla suya sobre cerebro Ujú. y adicciones, lo llamo cerebro y narcotráfico. Por acá está, cerebro y derecho penal. Mi pregunta es esta, doctor. ¿Considera usted, primero, cómo ve el fallo Loyola? ¿Cómo ve el fallo Loyola? La utilidad práctica del fallo Loyola, ¿cierto? Le pregunto eso y después seguimos. Legislador, muchas gracias. Valoro su ímpetu siempre en tratar de entender las cuestiones, porque lo he visto en las sesiones y lo he visto en los videos, así que agradezco mucho Me está estudiando. su ímpetu. No, No, se nota que pero Moreno estudió a cada uno. Pero para muy bien, Moreno. el ímpetu para tratar de entender, porque la verdad que eso hacen ustedes, entonces si no entienden lo que van a después legislar, o Seguro. no tiene ningún sentido. El fallo Loyola lo que hace es sacarnos, si se quiere, dudas en relación a un aspecto jurídico que pueden ayudar a los jueces a imponer alguna pena por encima o por debajo de algún límite. No hace mucho más. Actualmente, hace un par de semanas, la Corte Suprema ha dado vuelta a ese fallo, entonces volvemos a un punto cero, si se quiere. Hay algunos autores o algunos doctrinarios que entienden de que el Tribunal Superior debería decir algo o debería expedirse en relación a lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y hay algunos autores que no, que ya todo está dicho. eh, pero el fallo Loyola, si se quiere, nos habla de cuestiones jurídicas, no cuestiones prácticas a lo que va referido su pregunta. Cuestiones prácticas son otras cosas, No, a ver, son cómo afrontamos el delito. me refiero a esto. Con la escala penal propia del Código Penal y no de la ley de estupefacientes, era posible, o sea, estaba generalizado el hecho de que se le imponían penas de cumplimiento condicional a los primarios, aquellos que no tenían antecedentes penales. Ahora, con esta pena, al ser un mínimo de 4 años, con esta escala penal, ya es de cumplimiento efectivo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, como política de persecución del narcotráfico, hablando de los narcomenudistas, ¿cómo ve usted eso? ¿Me explico? Hable con No, libertad. Acá no es una condición para aprobar su ujú, pliego, doctor, que usted me dé Es una no, colaboración que le pedimos a la reflexión sobre estos temas. no le veo diferencia porque es una facultad que tienen los jueces, y esa facultad hoy en día está bien, son penas efectivas o no penas efectivas, pero ese razonamiento se ve diluido porque siempre queda a favor del juez en imponer la pena que merece el delincuente. Entonces, más allá de que existe este fallo Loyola o no, el juez puede apreciar las circunstancias personales y que rodean al hecho e imponer una pena. Es cierto que ahora el juez, si tiene el caso en sus manos, la va a tener mucho más difícil porque ya hay una Corte Suprema
una instancia superior, la máxima de nuestro país, que ha dicho, oiga, mire, usted no puede imponer una pena inferior a los 5 años. Entonces, si voy a lo que es política criminal en sí misma, eso no me dice nada. Yo, para hacer una política criminal, o mejor dicho, para enfocar una política criminal, la enfocaría desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista no tiene mucho que ver con la pena en sí misma a aplicar, porque todos sabemos lo que implica la pena, todos sabemos, eh, lo llevo para el otro lado si quiere, a lo mejor nosotros damos la prisión domiciliaria, eh, y le damos la prisión domiciliaria en el mismo domicilio donde vendía drogas. Entonces, ¿qué esperamos que haga? Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Lo digo mujeres no porque género, sino porque la ratio de las prisiones domiciliares son otorgadas más a mujeres que a varones. Le damos la misma prisión domiciliaria en el domicilio donde vendía drogas. ¿Qué creen que va a hacer? No puede hacer otra cosa, porque no tiene ayuda del Estado. Ahí va la política. Oiga, mire, ¿usted qué sabe hacer? Le vamos a dar la libertad domiciliaria. ¿Pero qué sabe hacer? Mire, yo sé hacer tal cosa. Bueno, nosotros le vamos a ayudar a hacer tal cosa, para que usted se pueda reinsertar en la sociedad. Pero sin embargo, el Estado la mayoría de las veces no hace eso. No lo digo como crítica No, por entiendo, es una criticar, sino observación. que Está bien. si vamos a la política es otra cosa. Bien, y mi última inquietud, doctor. Eh, ¿Tiene usted algún criterio formado respecto de la eficacia o no de la ley de salud mental en cuanto prohíbe la existencia de dispositivos cerrados para el tratamiento de personas que están en consumo de sustancias? No lo veo como conveniente y me asusta ¿No ve como conveniente em, que, perdón? todo el tratamiento que se le da, por ejemplo, en esta solución, a decir, oiga, mire, lo que pasa es que la política hoy en día de la salud mental es cuando es visible, porque nunca lo son, Ujú. zanjando esa problemática, cuando logramos que la salud mental sea visible, tendemos a excluirlo de la sociedad o excluirlo de los servicios que puede brindar el Estado. Y ese no es el camino. A mí me asusta porque, por ejemplo, vamos a poner un caso. Cada treinta horas muere una mujer a manos de un hombre, violencia de género. Pero lo que no sabe la gente es que cada 3 horas en Argentina muere una persona suicidándose o por problemas de salud mental. Y eso no lo sabemos. Y si no lo sabemos, no podemos afrontarlo. Y si no podemos afrontarlo, nunca vamos a poder establecer una política criminal clara. Mire la propia reacción que uno tiene. Dije política criminal. No debería ser política criminal. Debería ser todo lo contrario a criminal. Eso es lo que... Pero no logro entender esto, y perdone que le Sí. repregunte. Hay dispositivos, hoy por ejemplo, se impone la internación involuntaria a personas que tienen problemas de salud mental o que están en consumo, Ujú, pero se les impone esa obligación a personas que muchas veces tienen doblada su voluntad, justamente por ejemplo, por el caso del consumo, que son casi de imposible cumplimiento las medidas que se ordenen. Usted va a ser asesor letrado penal. Hay asesores letrados que nos dicen, por favor, modifiquen esta ley, porque necesitamos contenerlos de manera prolongada a estas personas que tienen afectada su voluntad. Entonces, no me queda claro su respuesta si usted tiene una idea que es que hay que hacer un abordaje integral, que creo que ujú. lo está planteando desde ahí, pero si hay casos en los que este abordaje integral resulta insuficiente para ayudar a la persona y merecería tener una ayuda extra que sería una contención prolongada, y en ese sentido la ley de salud mental se lo impide. Esa es mi consulta sobre su criterio al respecto, a partir de su experiencia. Yo creo que el abordaje siempre debe ser integral, y esta idea o ideología en el sentido de que qué hacemos si falla es
parte del problema que tenemos en entenderlo como tal. Porque si nosotros hacemos un enfoque integral, es muy difícil que esa persona, no digo que salga adelante, porque hay cuestiones que, como bien lo dice mi currículum, hay cuestiones cerebrales que escapan a toda ley, que escapan a todo magistrado, que escapan a, y que son muy difíciles de sacar. Pero si bien es cierto que la normativa impide este tratamiento que usted lo dice, yo no lo veo inconveniente siempre y cuando esta nueva forma de solucionar este problema así lo requiera. Porque si requiere otra modalidad, como bien Claro, usted lo dice, claro. y tenemos una ley que dice, oiga, usted no puede, entonces tenemos un problema. Entiendo, sin ánimo de tratar de interpretarlo, pero digo, que a la ley actual le faltaría un tratamiento más integral, tal vez, y solo excepcionalmente para casos que así lo requieran, le daría el tratamiento que el doctor Agrelo le preguntó. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco el paradigma de cómo tratamos la salud mental. Si no cambiamos el paradigma, por eso yo no voy tanto a lo que usted dice en relación a la ley, porque a mí no me importa la ley si no cambiamos el paradigma. Si no sabemos cómo tratar a una persona que tiene un problema de salud mental, no hay ley que valga. No va a haber ley que valga. Si pone, si saca un tratamiento o no tratamiento. Sí, entiendo su Tenemos que punto. entender. Yo estoy parado más en la idea de que hay una diversidad de situaciones. A ver, que lo que se está haciendo no sirve, está claro, Sí, ¿no? Pero digo, yo estoy parado más en la idea de que hay una diversidad de situaciones que exige una diversidad de abordajes. Ujú. Y que la excepción es la restricción a la libertad, por supuesto, de la sí, persona. estoy Pero el completamente de tema es acuerdo. cuando usted a una familia o a un magistrado lo priva de una herramienta que le permitiría ayudarlo más eficazmente a ese ser humano, que está con la voluntad doblada ya de una forma a veces casi irreversible, y que quizás es la última eh, opción que tiene para darle una mano, ¿no? Sí, sí, Ese es un poco el tema nuestro. Por le supuesto, repito, es inconveniente. es Es inconveniente. inconveniente que haya una limitación en la ley que establezca la posibilidad de tratarlo Está claro. adecuadamente Están a diciendo lo esta mismo, persona. me parece, doctor, con diferentes palabras. Usted ha higienizado y ha hecho una síntesis excelente de su pensamiento y me No, el parece doctor ha que... interpretado mejor lo mío que yo lo suyo, porque, bueno, pero naturalmente, Puede porque pasar. él está en la Secretaría Penal del TCJ y yo soy apenas un legislador que está provisoriamente acá. Gracias. Gracias, legislador Agrelo. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctor Moreno, hemos finalizado con Gracias, usted. Perdón, doctor. a veces se dan Bueno, estos intercambios con... Pide perdón por mí a sí, cada rato. sí, sí. Le voy a hacer llegar, humildemente le voy a hacer llegar un libro que ha escrito sobre drogas y Ah, cerebro, ¿me interesa? y se lo voy a hacer llegar para que lo comparta a todos. Sí, 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 me interesa especialmente, doctor, ¿eh? Me interesa Le especialmente. agradezco mucho. Doctor Gracias. Agrelo Muchísimas gracias por lo va a todo. leer y le va a hacer una devolución. Bueno, Gracias por venir a esta legislatura. bueno, Gracias por su tiempo. Y si esta legislatura presta acuerdo, usted va a tener un gran desafío. Así que éxitos, así será seguramente. muchísimas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Gracias. Vamos a poner en consideración, si les parece, los dos expedientes en conjunto, el 41723 y el 41724. Quienes estén por la afirmativa, por favor, síganse a expresarlo. La doctora Ferrero había dejado consignado su voto afirmativo. No habiendo más temas que tratar, vamos a dar por finalizada la comisión. Muchas gracias. Bien, doctor. ¿Ah?